Bendiciones, hermano, Dios les bendiga a todos. Estamos acá contentos de estar en la casa del Señor, en la escuela dominical. Estamos en el día de hoy comenzando con la lectura sobre la lección número 6, titulada José se reconcilia con sus hermanos. Estamos en la unidad número 1, la cual se titula Inicios de la historia israelita. Hermanos, no quiero ni comenzar la escuela dominical sin antes reconocer lo triste que me siento en cuanto a lo que acabó de pasar en el día de ayer en Israel. ¿Se enteró, escuchó, vivió lo que sucedió, Rafael? Sí, Mr. Quiñones, estaba viendo las noticias. Es triste. Es algo insólito y literalmente está directamente conectado con la historia israelita. Ujú. Comienzos, literalmente, ese problema, hermano, que están pasando ahora mismo en Israel está directamente conectado con Abraham, Isaac, Agar, Sarai e Ismael. Sí, que quieren. Están luchando literalmente en Hamas, están luchando por la tierra. Eso no Ajá, es por el por, terreno. Jer- por Jerusalén. Es que quién tiene derecho a qué parte y quién no tiene derecho a cuál parte y por ahí sigue. Bueno, vamos a orar y a mantenernos en oración porque ahora tenemos la guerra de Ucrania, todavía la de Rusia, que todavía no ha cedido, Y y también, todavía sigue. Y ayer creo que bombardearon otra vez. No sé, parece. y hay que orar mucho por él porque estaban políticamente hablando, diciendo que quizás Rusia está esperando por la transición de gobierno, posiblemente, para entonces atacar más fuertemente. No sabemos exactamente, verdaderamente la situación, pero vamos a seguir orando, hermanos, no por hablar de política, es hablar de la realidad de nuestra sociedad. Eh, y porque eso afecta, Mr. Quiñones. Eso nos afecta a todos. Sí, y mire qué cosa, ¿quién hubiera esperado que nosotros tuviéramos en las clases de inglés ahora una familia de Ucrania estudiando con nosotros? Mire. Así que ahí están y la clase estuvieron contentos y tienen para de regresar. Entonces, pues ahora también orar por ellos también, porque obviamente, wow, eso pasa en la nación de uno, aunque uno no esté metido ahí, el corazón de uno, ¿verdad? Es impactado. Claro, Dios lo sabe. Amado, te agradecemos, Padre, por la oportunidad de estar aquí reunidos. Señor, la oportunidad, Padre, de poder entender, de poder reconocer, Señor, que aunque no entendemos a veces el porqué de las cosas, Señor, tú sigues siendo un Dios soberano. Padre, que nada pasa, Señor, si no es, Padre, algo que está bajo el plan tuyo, Señor, dentro de este historial, ¿verdad? Ese precedente, Señor, de lo que es el propósito especial que tienes. Entendiendo, Jehová, Señor, que usas, Señor, lo bueno, Señor, lo malo, lo necesario para alcanzar tu meta en Cristo. Y entendemos, Padre, que ahora mismo hay mucho sufrimiento por estas guerras que están sucediendo, Padre, por lo que pasa con Rusia y Ucrania, tomar control de esto. Oramos, Padre, por las familias, Señor, que se unió a nosotros la semana pasada de Ucrania, bendíceles. Te pedimos, Padre, también que bendigas, mi Dios, al país de Israel. Sabes lo que está sucediendo ahora mismo, Señor, que inmediatamente después de este ataque, Padre, ya se declaró la guerra. Así que, mi Dios, toma control, Padre. Te pedimos que bendigas a las familias de ambos lugares, mi Dios, no solamente de Israel, sino también de donde han atacado también, mi Dios, porque hay inocentes en ambos lados. Toma control, Padre, de lo que está sucediendo y que tu paz pueda ser alcanzada a través de tu misericordia, de tu intervención divina. En el nombre de Jesús lo pedimos, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, continuamos aquí hablando de la historia de Israel y en este caso
estábamos acá conectando, mirando lo que es la vida de José. Hemos comenzado con la vida de José y vamos entonces a ver algo que sucede cuando José se reconcilia con sus hermanos. Entonces, vamos a ver acá en la verdad central nos dice que Dios quiere que las familias terrenales y la familia de Dios estén unidas en torno a su palabra. Entendemos, hermanos, que el deseo de venganza es un deseo que muchas veces es como un impulso humano, ¿verdad? Que es común. En una cultura que día tras día, hermanos, es más y más irrespetuosa. La tentación, ¿verdad? De estas cosas puede ser bastante abrumadora, buscar venganza. Vamos a ver también que reconocemos, ¿verdad? Que a nadie le gusta reconocer que podríamos guardar una medida de rencor. Nadie dice, ¿cuánto hay que guardar rencor? Oh, yo todo el tiempo, ¿verdad? Eso no es algo como que la gente lo va a reconocer inmediatamente, pero hermanos, sabemos que es algo real. Eh, la gente sabe cómo actuar por rencor. También la destrucción que pueden causar dentro de la vida de una persona. En la vida de José podemos ver el valor del perdón y también nuestras relaciones con los demás, como nuestro propio andar con Jesús, podemos también ver estas cosas. Entonces, vemos acá, lección número 6, el versículo clave se encuentra en 2 Corintios 13, versículo 11, y dice lo siguiente. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Entonces, vamos así mismo entonces a entrar a la lectura de hoy. Estamos mirando, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 44, del 1 al 13. Y ve por ahí, no sé si lo tengo, a ver que quiera leerlo, o si no, yo se los leo. Josué prueba a sus hermanos y esta es la sección de la copa de plata. Y que si alguien lo quiere leer, me avisa si no lo comparto acá. Igual, Génesis 44. Dame un momento, Mr. Pino. Ok, no se preocupe. Yo necesito. Ahí pueden ver una imagen de la copa, ¿verdad? Ujú. Que es Eh, similar la a copa. la que estaba dentro de la bolsa que vamos a ver acá en el costal. La copa de plata de José. Cuando los hermanos estuvieron listos para marcharse, José dio las siguientes instrucciones al administrador del palacio. Llena sus costales con todo el grano que puedan llevar y pon el dinero de cada uno nuevamente en su costal. Luego, pon mi copa personal de plata en la abertura del costal del menor de los hermanos, justo con el dinero de su grano. Y el administrador hizo tal como José le indicó. Los hermanos se levantaron al amanecer y emprendieron el viaje con sus burros cargados. Cuando habían recorrido solo una corta distancia y apenas habían llegado a las afueras de la ciudad, José les dijo al administrador del palacio, sal tras ellos y deténlos. Cuando los alcances, preguntan, ¿por qué han pagado mi bondad con semejante malicia? ¿Por qué han robado la copa de plata de mi amo, la que usa para predecir el futuro? ¿Qué maldad tan grande han cometido? Cuando el administrador del palacio alcanzó a los hombres, le habló tal como José le había indicado. ¿De qué habla usted? Respondió los hermanos. Nosotros somos sus siervos y nunca haríamos semejante cosa. ¿Acaso no devolvimos el dinero que encontramos en nuestros costales? Los trajimos de vuelta desde la tierra de Canaán. ¿Por qué robaríamos oro o plata de la casa de su amo? Si usted encuentra la copa en poder de uno de nosotros, que muera el hombre que la tenga, y el resto de nosotros, mi señor, seremos sus esclavos. Eso es justo, respondió el hombre, pero solo el hombre que haya robado la copa será mi esclavo. Los demás quedan libres. Ellos bajaron rápidamente sus costales de los lomos de su burro y los abrieron.
El administrador del palacio revisó los costales de cada uno de los hermanos, desde el mayor hasta el menor, y encontró la copa en el costal de Benjamín. Al ver eso, los hermanos se rasgaron la ropa en señal de desesperación. Luego volvieron a cargar sus burros y regresaron a la ciudad. Gracias. Entonces podemos ver acá que pasan muchas cosas, ¿verdad? Desde el último momento que vimos a José en Génesis 41, llegó el hambre, alcanzó, ¿verdad? Que había una hambruna, llegó el hambre hasta la familia de Jacob, obligándolos a tener que ir ahora a Egipto a buscar alimentos. Donde José, entonces él reconoció a los hermanos. Yo he escuchado personas que han dicho, pero ¿y cómo fue que los hermanos no reconocieron a sí mismos a José? Tenemos que entender, hermano, número uno, que había pasado tiempo, ese es uno. Número dos, ¿verdad? La apariencia de él, ahora que está en segundo en comando, ¿verdad? Su vestimenta, su realeza, por decir en un aspecto, por la posición política que tenía, eh, automáticamente como que le hacían un poquito diferente, ¿verdad? No era lo que estaban acostumbrados, así que no tuvieron la asociación inmediata. Como el hijo menor de Jacob no fue a Egipto con ellos, José les pidió que fueran a buscar a Benjamín y lo trajeran aquí. Entonces, a medida que avanzamos en el capítulo, vemos como Dios moldea los eventos para el avance de su plan. Y lo hace a través de una de las más hermosas escenas de reconciliación en todas las escrituras. Pero para poder entender este capítulo bien, el 44 y el 45, hay que verdaderamente leer el 42 y el 43, que estuvimos mirando un poquito anteriormente. Cuando los hermanos llegaron a la conclusión de lo difícil que iba a ser ver el acto de vender a José como esclavo, que esta, perdón, era la consecuencia de haber vendido a su hermano como esclavo. Eh, el regresar a la casa de su padre para ahora llevarse a Benjamín, el único otro hijo y menor de Raquel, ahora lejos de Jacob. Imagínense el pensamiento de lo que le va a pasar a nuestro padre que le llevamos a este hijo. Entendiendo que José los había tratado a ellos con amabilidad excepcional y compartió con ellos un día de festín que los hizo llorar. Y en medio de todo este tumultuoso relato de los dos capítulos, se plantaron lo que eran las semillas de la reconciliación en ese momento. Estamos viendo acá que está concluyendo el banquete en el capítulo 44. Pero mientras los hermanos creen que regresarán a Jacob con grano, quizás que era lo más importante, y con su amado hermano Benjamín, pues José tenía otro plan. Y entonces ahí es cuando instruye que pongan entonces el administrador, el mayordomo, que venga y que planta esta copa de plata en el costal de Benjamín. Y de esta manera entonces, pensando, abandonarían a Benjamín en Egipto como lo habían hecho con José o se negarían a sí mismos a traicionarlo. Entonces los hermanos no llegaron muy lejos antes de que la trampa de José comenzara a desarrollarse. El mayordomo entonces los alcanzó y los acusó. Vemos a decir, se menciona aquí también lo que es una copa de adivinación, es decir, una copa que se utilizaba para adivinar. Esto se hacía, hermanos, se hacía vertiendo aceite o vino en la copa y luego se le agregaba otro líquido, como agua, y se observaban los diseños de la superficie. Y en base a estos diseños se hacían diferentes predicciones. Esto no se menciona en el versículo 2, ya que José en realidad no participaba en la adivinación, sino que estaba utilizando el vaso, perdón, esa copa, ¿verdad? Como el instrumento para el robo, por decir. Entonces los hermanos estaban ya sobresaltados, habían sido completamente honestos con José, con los funcionarios, y anteriormente de este primer viaje, hermano, el dinero que habían pagado por el carro había sido devuelto a sus costales, haciéndolo parecer ladrones. Y por eso se preguntaron si Dios los estaba juzgando por lo que había sucedido entonces anteriormente. Sin embargo, ahora se cuestionaba la integridad de ellos. Y ellos se sintieron seguros e hicieron un juramento que iban a sufrir
Terrible consecuencia si hubieran robado cualquier cosa y que el culpable iba a ser condenado a sí mismo a la muerte. Entonces, pregunta de reflexión, ¿por qué José preparó la situación para que los hermanos parecieran ladrones? ¿Y alguna vez fue acusado falsamente o fue engañado para parecer culpable de algo que no hizo? ¿Cómo se sintió en tal circunstancia? Sí, creo, si alguien quiere compartir con toda libertad, pero solamente aquí rapidito de reflexión, podemos decir que ya dijimos que el plan de hacer esto plantó la semilla para que José también pudiera abrir su propio corazón y ver verdaderamente que sus hermanos habían cambiado. Esa era una cosa. Podrían sentirse, haber sentido quizás orgullosos de haberse deshecho de su hermano y quizás darle importancia a esta ahora a este otro hermano, pero eso iba a mostrar su cambio. Seguimos entonces acá. Eh, Judá suplica a José. Génesis 44, del 14 al 34. Si tenemos alguien que quiera leer, si no me lo voy a comparto esta. Dice así. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha fallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros si te pasa vuestro padre. Judá intercede por Benjamín. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. El Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió. Y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, tráemelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si le dejara, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos la palabra de mi Señor y dijo vuestro padre, volver a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir si vuestro hermano no va con nosotros. Iremos porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces su siervo, mi padre, dijo, vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo padre, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá. Y tus siervos harán descender las caras de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te vuelvo a llevar, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos.
porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Así que, historia triste lo que pasa en este momento, ¿verdad? Y vemos que los hermanos de José se enfrentan cara a cara con las consecuencias de las injusticias y reciben un recordatorio aterrador del dolor que causó su propia injusticia, pero esta vez respondieron de manera diferente cuando su hermano menor fue amenazado. Entonces, en Génesis 14, del 14 al 34, nos indica, ¿verdad?, que Judá emerge claramente como el líder entre dos hermanos. Cuando todos son traídos para enfrentarse entonces hacia José, rápidamente se postra en un acto de humillación y reconocimiento de su autoridad, sin saber quién será su hermano, hermano, llevando nuevamente a cumplirse la profecía, ¿verdad? El sueño que había tenido José anteriormente, ¿verdad? El soñador. Vemos que José respondió de una manera interesante, que no sabéis que un hombre como yo sabe adivinar. Pero lo curioso es esto, hermano, que José no participaba en la adivinación. Entonces, esto no se debe tomar como un sentido literal, ni su ira fingida hacia ellos. Más bien, José estaba estableciendo que no tenía forma de probar la inocencia de ellos. Estaba entonces de pie ante un hombre que no tenía poder absoluto sobre ellos y un hombre con reputación de discernir la verdad. No podían esperar justicia, ¿verdad? Sino suplicar la misericordia. Entonces, la realidad que vemos aquí es que admite abiertamente, ¿verdad?, que esto parece un castigo divino por sus pecados. Y luego José respondió también diciendo que nunca podría hacerles a ellos como esclavos. Si eran inocentes, pues ¿cómo les va a hacer entonces esclavos? Entonces, Judá, que había convencido a su hermano de vender a José como esclavo, rememora lo que había sucedido anteriormente y ahora podemos ver que José puede vivir y experimentar verdaderamente ese cambio, ¿verdad? Que quién sabe a través de cuántos años había esperado pensar que sus hermanos habían cambiado, se habían arrepentido de los que habían hecho. Entonces, preguntas de reflexión: ¿qué señales ve en Génesis 44 de que los hermanos habían cambiado desde que vendieron a José como esclavo? ¿Y cuáles son algunas señales de que está produciendo un cambio en nuestra vida y de que hemos dejado atrás el resentimiento pasado contra los demás? ¿Qué mostraron los hermanos para demostrar que habían cambiado? ¿Qué hicieron? ¿Qué creen? Desde las palabras, comportamiento, la manera que ellos mismos eh, vino Judá en defensa, ¿verdad?, de Benjamín. Así que muestra que había más interés en el ámbito familiar. Segundo punto, hermano, de hoy se encuentra en Génesis 45 del 1 al 8. Génesis 45 del 1 al 8. Tenemos acá entonces, ¿cuánto acá? Allá está. El próximo. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Génesis 45. Del 1 al 8. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: hacer salir de mi presencia a todos. Y no quedó con él nadie al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él.
Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él le dijo, yo soy José vuestro hermano que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de tierra, y aún quedan 5, en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernar en toda la tierra de Egipto. Así que podemos ver acá, hermanos, entonces, que como cristianos, ¿verdad? Sabemos que Dios nos llama a que mostremos misericordia a la gente, ¿verdad? Que Él nos llamó a que, cuando dice que bienaventurados los misericordiosos, en Mateo 5:7, dice luego más tarde que nos escribió a Pedro que nuestra voluntad de perdonar debe de ser limitada, como lo dice Mateo 18:21-22. Pero las palabras, hermanos, pueden ser difíciles de poner en acción. En Génesis 45, José nos muestra, ¿verdad?, la clave de la misericordia y el perdón. Reconocer que nuestro Señor tiene nuestra vida en sus manos es algo que es sumamente importante y nos ayuda verdaderamente a demostrar lo que es la fe verdadera hacia Dios. Génesis 45 describe el momento culminante en que todos los eventos del capítulo 44, 42 al 44 confluyen y ahora se revela algo sorprendente. Después del discurso de Judá, José ya como que no podía aguantar ya sus emociones, sus sentimientos ya más. Y entonces los hermanos se quedaron como frisados de terror, como que, ay, ¿qué está pasando aquí? Y de tal manera que no le respondieron automáticamente o rápidamente a José cuando le preguntó del padre. Entonces, cualquier sentimiento que haya surgido, ¿verdad? Por lo que ellos habían hecho en ese momento ya se había ido. José no estaba guardando resentimiento hacia ellos, José los había perdonado y ahora mismo es sorprendente, diríamos, el perdón de José. No sé si a usted se le hace súper fácil perdonar o no se le hace fácil perdonar. Pero la realidad es, hermanos, que perdonar es un proceso curioso. Podríamos usar la palabra porque es fácil hablar de perdón, pero aplicar el perdón muchas veces puede ser difícil para muchos. Entonces, eh, había sido perjudicado José de una manera tan cruel, separado de su padre, de su madre, que tanto lo amaban, y ahora después de muchos años, tenía la oportunidad no de vengarse de él, de ellos, de todos. Le pudo haber mandado a matar a todos si lo hubiera querido. Qué tristeza. Así mismo no es fácil para nada. Es fácil hablar de ello, ¿verdad? Hasta que uno tiene que tomar esa decisión. Y algunas veces, hermanos, esa decisión puede tomar hasta años para algunas personas, especialmente en base a la grandeza de lo que habían hecho. Déjame le pregunto, ¿cuánto es lo más que usted se ha tomado en perdonar a alguien? Eso, vamos a decir, un problema serio, ¿verdad? Ujú. No es fácil, Maestro Quiñones, hasta que Dios le hace ver a uno las cosas. Y sin embargo, siempre vienen recuerdos. Esa es la cosa. Pues, Dios nos perdona por nuestras faltas, ¿verdad? Pero más si el que era adicto a la droga, gracias a Dios no lo es. Pero las Eh, manchas y las cicatrices ahí quedan. Eso Sí, pasa en el corazón. sí, es difícil. A veces, por ejemplo, con ese ejemplo que usted da,
La gente a veces se aleja de Dios porque dice, ¿cómo me va a perdonar Dios? ¿Cómo me va a perdonar eso si lo estoy haciendo? O sea, yo no soy bueno. Se juzgan, no sabiendo que Dios no nos juzga. Correcto, y eso es algo triste y peligroso porque nosotros algunas veces somos aún más críticos Ujú. y al ser tan críticos, sin querer queriendo, subestimando, estamos subestimando lo que es la misericordia de Dios en nuestra vida. Pero es lo que quiere el enemigo. O sea, el enemigo te siembra eso en tu mente, ¿no? Que vas a buscar a Dios. Si mira lo que soy, mira qué estáis haciendo. O sea, eso te lo siembra el enemigo en el pensamiento, porque uno se pone a pensar, ay, no, que voy a ir a la iglesia, que voy a esa, sí, mira cómo estoy actuando. Muy verdad. Vemos acá también que quizás no sea sorprendente el hecho de que José seguía siendo un hombre piadoso, pero en realidad, pues es sorprendente, ¿verdad? Porque este hombre, a pesar de lo que había sucedido, surgido en su vida, él escuchaba a Dios, ¿verdad? Y él veía la mano de Dios que le estaba bendiciendo. Y como resultado de lo que le habían hecho, ahora lo que dice el versículo 5 que él podía preservar la vida de otros, ¿verdad? Incluyendo no solamente, hermanos, a la familia de él en ese momento, sino a extraños, ¿verdad? Y pudo bendecir literalmente al mundo entero a través de poder tener una relación con Dios, a pesar de lo que le había pasado, lo que le hicieron los hermanos. Se pregunta de reflexión, ¿por qué a veces Dios va de circunstancias difíciles para obtener buenos resultados? Y describe un momento en que Dios sacó algo bueno de un mal momento en su vida. Preguntas que podemos reflexionar. La primera pregunta creo que se responde en sí sola, ¿verdad? Porque ¿por qué se vale de circunstancias difíciles? A la larga y a la postre, si se van a obtener buenos resultados, a veces nos acordamos más, hermanos, de lo que nos costó trabajo obtener. ¿Sí o no? Es como que wow, esto me tomó trabajo, me tomó sudor, me tomó un gran esfuerzo. Y por eso muchas veces lo valoramos aún un poco más. La segunda parte, habitarás en la tierra de Gosén. Génesis 45, de 9 al 15. Entonces, dice así, dice, daos prisa de ir a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos. Y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Así que, no sé si usted alguna vez ha participado en una reunión familiar, ¿verdad? Puede ser un momento feliz, una reconexión, pero también puede ser, hermanos, una oportunidad para sanar heridas, puede ser como emociones, como una montaña rusa. José hizo tipo como una convocación de una especie de reunión familiar y qué gran cambio, ¿verdad? Pudo ver en base a lo que había anteriormente, de lo que él se acordaba de sus hermanos. José le dice a los hermanos, ¿verdad? Que ellos van a regresar a Canaán a buscar a su familia en las posesiones, tenían luego que regresar a Egipto y que él les iba a proveer un lugar para vivir, no solo para ellos. Si entendamos esto, hermanos, en alguna mente de las personas pueden pensar, bueno, pues eran los hermanos de José,
y el papá. Eso era todo. Bueno, hermano, pero eran también las mujeres de ellos y también las criadas y todos los que trabajaban, ¿verdad? Como parte de la vida. Entonces, todos ellos ahora iban a ser bendecidos por medio de nosotros. Entonces, podremos ver acá también que en este momento lloran juntos, se abrazan, ¿verdad? Las heridas del pasado encontraron finalmente sanidad y gracias a Dios que ahora podían hablar con libertad y cordialidad de hermano a hermano. No había cedido a ninguna tentación de venganza, sino que mantuvo su corazón puro y en una relación estrecha, directa con Dios. Pero entendamos, hermanos, que mire, José puede decir en su testimonio que él se mantuvo fiel a Dios a pesar de. Esperamos nosotros en nuestra vida que podamos decir también nos hemos mantenido fieles a Dios a pesar de, porque esos a pesar de van a venir, los momentos difíciles van a venir. Lo que también, hermano, no cambia es la promesa a sí mismo de Dios, así que es bien importante eso. ¿Y por qué cree que José mencionó específicamente que le dijeran a su padre que estaba vivo y que lo ocupaba un alto cargo en Egipto? ¿Y cuáles son sus favoritas entre entre todas las promesas de las escrituras y por qué? ¿Qué le quiere compartir con toda libertad? Eh, el pensamiento de que le digan al papá de José que él está vivo, una de las primeras cosas que dijo, ¿verdad? De ahí díganle a mi papá que estoy vivo. Hasta decir esas palabras para José debe de haber sido algo difícil en esas palabras que estaba diciendo. El pensar, hermano, de que su papá estaba vivo, de que lo iba a poder ver. Pero también, hermanos, emociones de montaña rusa. ¿Cómo iba a ver a su papá? Ya había pasado mucho, mucho tiempo. Y la última parte, vemos acá, la familia de Jacob es salvada y restaurada. La riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Génesis 45, del 16 al 24. Dice lo siguiente. Y siguió la noticia en casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargar vuestras bestias y volver a la tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre, a vuestras familias, y venir a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú, manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino, a cada uno, todos ellos dio mudas de vestidos, a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos, y a su padre envió estos 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo, no riñáis por el camino. Entonces, vemos acá que Dios dio bendiciones aún más de lo que se pudo haber esperado.
¿verdad? José y su familia encontraron bendiciones inesperadas ambos, ¿verdad? Todos los hermanos, el mismo padre y luego el mismo José, antes el mismo José, ¿verdad? Cuando termina en la posición que termina. La mejor palabra que resume literalmente la historia de José es la palabra providencia. ¿Verdad? Los propósitos de Dios se cumplen mediante o incluso a pesar de la acción humana. Y con cada fracaso o defecto humano, hermano, Dios es el que abre el camino para que el resultado final sea un resultado, así mismo, bueno y de bendición. Cuando el faraón escuchó que los hermanos de José habían llegado a Egipto, hizo posible que toda la familia pudiera sobrellevar asimismo la hambruna en Egipto. Y allí tendrían provisión y protección, ya que José mismo iba a cuidar de ellos. Entonces, de esta manera, Dios preservó su plan del favor de un faraón pagano. Voy a repetir eso, escuchen. Dios preservó su plan a través de la bendición de un faraón pagano. Dios utilizó a este faraón pagano para bendecir al pueblo de Dios. Nota algunos puntos importantes de faraón, que incluso le hace esta invitación. Entonces José le llama para que venga a José. Pero Faraón también añadió que debían venir para comer de la abundancia de la tierra. Entonces, en medio de una terrible hambruna, la familia de José disfrutaría la mejor comida de Egipto. ¿Cree eso, hermano? No era que iban a tener comida, sino que la iban a tener en abundancia y de lo mejor. Imagínense cuando está la gente con pobreza que no pueden comer y hay que estar luchando para coger unas migajas o un pedacito de pan y tiene al frente a alguien comiéndose una carne bien cara o un marisco, ¿verdad? O algo así. Entonces, eh, vemos acá que mientras se preparan para partir, ¿verdad? José tuvo una última palabra de instrucción. Esta palabra es curiosa al final de la sección que comparte, porque le había dado obsequios adicionales a Benjamín, obsequios también que representaban un estatus social, ¿verdad? También resalta el cambio que se había producido en el corazón de los hermanos y ya no se desanimaban por agravos personales, pero le dice y instruye a José: no riñáis por el camino. ¿Qué dicen los eruditos? ¿Qué dicen los filósofos sobre esta lectura? Esa parte. Ven esto como una discusión, como una instrucción de no disputar unos con otros por lo que pasó en el pasado. Específicamente de hacer acusaciones de quién fue que le hizo qué a José, quién fue el que quería hacer tal cosa, la otra, quién fue el que dirigió el plan, que no se metieran quizás en esas conversaciones. Y también podemos ver que cuando entonces se están preparando para partir, vienen estas instrucciones, los hermanos ya le habían perdonado y prácticamente no necesitaban culparse el uno al otro, lo que necesitaban hacer era perdonarse el uno al otro. Y si ellos no se perdonaban y seguían hablando al respecto, lo que iban a hacer era causar riñas, causar discusiones, discusiones entre ellos mismos. Así que las palabras de José son valiosas para las familias de hoy. El perdón juega un papel muy importante en la preservación de la unidad y el aspecto que mantiene unida a las familias. Pero esto no quiere decir, hermano, que sea fácil dejar atrás las heridas del pasado. Más bien es importante ver lo que es el valor del esfuerzo dentro de una familia. Así que es importante mostrar esa confianza, ¿verdad? Cuando le abrimos la puerta a Dios para que Él así mismo nos ayude. Preguntas de reflexión: ¿de qué manera ve la providencia de Dios en la historia de José? ¿Verdad? Como vemos que Dios cuida no solamente de José, de su familia también. ¿Cuáles son algunos consejos valiosos que nos ayudarían a perdonar o a aceptar el perdón? Incluso después de muchos años, podemos citar pasajes bíblicos, ¿verdad? Que quizás podamos recordar.
cuando vemos ejemplos valiosos de cómo podemos perdonar. La última sección, hermanos, en, en Génesis 45, 25 al 28, José vive aún y se subieron a Egipto y llegaron a la tierra de Canaán y Jacob su padre, que le dieron las nuevas diciendo, José vive aún y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creían. No les creían lo que estaban diciendo. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Así que hermanos, usted alguna vez ha recibido noticias, ¿verdad? Que sean tan y tan buenas que uno dice, no puede ser, no puede ser. Y como todo caso se pregunta y se duda entre uno mismo, ¿verdad? Es lo que pasa prácticamente en este momento. Entonces, podemos ver acá también que en este momento tenemos acá lo que es el regreso entonces a Jacob en Génesis 40-55. Y este contraste marca las dos últimas veces que las escrituras registran que los hijos regresaron hacia él. Entonces, no solo estaba vivo, sino que había prosperado más allá de toda la imaginación. Jacob apenas podía creerlo y solo lo que lo convenció, hermano, sobre todas las cosas fue el poder ver los carros que él tenía, ¿verdad? Que mostraba verdaderamente que sí, él estaba en esa posición. Esta familia era la familia de la promesa, Dios los había preservado por su mano, a pesar de los tantos desafíos. Y ahora, hermanos, entender esto, que nada ni nadie puede, ni podría en el momento, frustrar el plan y el destino de Dios para su pueblo. Así que miramos estas preguntas de reflexión. ¿Cuáles son algunos pensamientos que tal vez pasaron por la mente de Jacob al escuchar que José estaba vivo? ¿Y cómo describiría en sus propias palabras el plan de Dios para bendecir las naciones? Preguntas que podemos meditar, ¿verdad? Pero también no solo pensar en ellas, sino también actuar en el hecho de que Dios espera, ¿verdad? Que nosotros bendigamos a las naciones. ¿De qué manera? Plantando la semilla del evangelio, del perdón y de la gracia. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice esa historia? Nada puede interponerse, hermano, en el camino del plan de Dios para traer la salvación a las naciones. Esto es muy alentador para nosotros cuando sentimos que hemos fracasado en el plan de Dios, el plan que tiene para nosotros, y vamos a recordar que Él todavía está obrando en nosotros y así mismo también en el mundo. ¿Qué podemos hacer esta semana? El Ministerio en Acción, miramos acá. Busque a alguien que haya quizás perjudicado y en la medida de sus posibilidades, busque la reconciliación con esa persona, hermano. Si tiene rencor hacia alguien, ¿verdad? Vamos a buscar la reconciliación. Haga un esfuerzo por decir a las personas importantes en su vida, ya sean familiares o amigos, lo que ellos significan a sí mismo para usted. Y también, hermano, ore por la unidad en la familia de Dios para que podamos mostrar al mundo que somos uno en Cristo. La semana que viene estaremos mirando lo que es Jacob y Josué mueren. Así que vamos a prepararnos para la semana que viene y oramos así mismo por el final, a menos que alguien tenga algún comentario, alguna pregunta. No sé, por allá, Rafael, un comentario, pregunta.
Y no así moramos. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por poder estudiar esta lección esta mañana y por poder reflexionar en ella también reconociendo y entendiendo, mi Dios, que cuando dependemos de ti, Señor, tú encontrarás una manera, encontrarás una solución, encontrarás, Padre, el mejor modo, mi Cristo, de poder honrarte, Señor, como lo mereces. Pedimos, Padre, que nos guardes. Señor, y así mismo, Padre, te pedimos que nos ayudes a poder eh, crecer en ti y a poder vivir vidas, Señor, donde podamos honrarte como lo mereces, entendiendo, Padre, que tú te encargarás del resto si nosotros hacemos nuestra parte. Guárdanos, guíanos, Señor, en tus manos estamos. Nuestras familias están en tus manos, Señor. Bendice, Padre, Israel, bendice, Señor, Ucrania, bendice, Señor, Palestina, Señor, bendice Irán, a Saudi Arabia, Señor, bendice Egipto, bendice, Padre, también, Señor, a Rusia. Padre, bendice a todos los inocentes que están siendo impactados por estos problemas, Señor, por falta de perdón, por falta de entendimiento y falta de comunicación. Que tu armonía reine y tu paz llegue, Señor, como solamente tú la sabes dar. En el nombre de Jesús lo pedimos todo en Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones grandemente. Nos veremos pronto en el servicio. Dios les bendiga.